Ok, doctor, pues entonces como siempre, un gusto platicar con usted y Igualmente. pues vamos a iniciar con el tema. Vamos a seguir con el concepto de crisis, Ujú. bueno, yo pienso como tal que todas las personas han vivido crisis, incluso la mayoría ha vivido crisis sin saber qué son crisis. No podemos definirlas únicamente como situaciones externas que pasan, de las cuales no tenemos control. Entonces, para entender bien lo que es una crisis, vamos a iniciar con la definición como tal, como teoría de psicología. Una crisis se define como una desorganización temporal de la estructura vital de una persona. ¿A qué se refiere con estructura vital? Bueno, básicamente es la combinación del mundo interno y el mundo externo de una persona. Mundo interno, que es el área cognitiva, los pensamientos, patrones de aprendizaje, el área afectiva, lo que es el área emocional de una persona, y el área somática, básicamente lo físico del cuerpo. El mundo externo, que es lo conductual, es decir, las acciones de una persona, los roles, y el área interpersonal, con qué tipo de personas o en qué círculos se relaciona esa persona. Entonces, bueno, para resumirlo, la crisis como tal se puede definir que esta desorganización es básicamente el que la persona enfrenta una situación en la que su solución de problemas no, no funciona, vaya. Eh, y en segunda, se da cuenta de que está enfrentando una situación de la cual no tiene control. Eso si lo vemos a muy a profundidad del término como crisis, porque bueno, las situaciones que causan crisis, esas sí varían en cada persona. Como se ha mencionado, no, para una misma situación le puede dar crisis a una persona y para otra puede ser básicamente algo rutinario. Pero básicamente lo que es una crisis, sea circunstancial de lo que es un evento como una catástrofe natural, violencia, o una crisis de desarrollo, que básicamente es la que vivimos de pasar de adolescencia a la adultez o del adulto a la vejez. Básicamente es esta desorganización de la estructura vital. Y bueno, eso comprendiéndolo como teoría, pero yo quisiera en este caso aprovechar de alguien como usted, doctor, que es especialista en oncología y que bueno, precisamente creo que la enfermedad del cáncer es una de las mayores crisis que bueno, básicamente se enfrentan las personas que viven este diagnóstico. Digo, tengo entendido yo que ya en la actualidad el cáncer ya no es tan mortal como hace unos 20, 30 años. Y bueno, sin embargo, me gustaría que me aclarara esa duda al mismo tiempo de saber cómo ha sido su experiencia en cuestión de estas personas que enfrentan esta situación y por ende esta crisis, vaya. ¿Cómo es la situación de estas personas o cuáles son los factores más importantes que diría en cuestión de esta crisis, doctor? Bueno, es un poquito complejo. De hecho, no creo que se pueda contestar en una sola respuesta. A ver, a mí me gustaría pensar desde el inicio que tenemos cierta adaptación a la crisis. Es decir, cuando existe una crisis sentimos que nos rebasa lo que está sucediendo, que no nos alcanzan los recursos. Es el estrés generado por esa falta de suficiencia, ¿no? De enfrentarlo, ya sea, y me refiero a recursos en términos de tiempo, en términos de capacidad de respuesta, en términos materiales, en términos emocionales. Am, entonces hay una carencia, ¿no? Eh, y uno podría pensar que
dada la velocidad con la que se vive en la sociedad de manera contemporánea, difícilmente no existen esas crisis de manera cotidiana, ¿no? Es decir, que sientes que no te alcanzan las cosas, ¿no? No te alcanza el tiempo, no te alcanza la vida para poder resolver lo que se te está presentando y cada vez puede haber más conflictos, de tal manera que no es raro que uno busque la evasión de la realidad para poder eh, eh, tratar de enfrentar, mejor dicho, tratar de no vivir o fingir que no vivimos esas crisis, ¿no? Y esto se nos va eh, acumulando de manera inconsciente y el estrés sigue aumentando, ¿no? De tal manera que yo eso le podría decir o mencionar como una crisis que es cotidiana, ¿no? Me refiero a esta situación, aunque la crisis por sí misma tendría que hacerse referencia hacia el resto del tiempo y tal vez verse desde un aspecto más agudo, más brusco, más súbito, ¿no? Pero en este tipo de crisis, las crisis súbitas, vamos a decirlo así, las crisis que no son tan subterráneas, que no son tan subconscientes, sino que son más manifiestas ante eventos generalmente externos, que también puede haber internos, ¿no? Pero externos en el sentido de que hay algo que sentimos que nos agrede, ¿no? Y aunque el cáncer surge del mismo cuerpo, finalmente se toma como una agresión que me están haciendo, que se está haciendo hacia uno, ¿no? De hecho, una pregunta frecuente en pacientes con cáncer es ¿por qué a mí? De tal manera que aquí viene esa situación de sensación de agresión, ¿no? Y también esa posibilidad de no tener los recursos suficientes para enfrentarlo. Sí, a lo que habías mencionado sobre la situación de que el cáncer ya no es tan mortal como antes, sí, o sea, sí podría considerarse en términos de terapias, de nuevas terapias, sobre todo en ovario, mama, leucemia, linfoma, tal vez son los que más se han incidido para mejorar la sobrevida en estas enfermedades, junto con otras. Pero el problema es el acceso al 75-80% de la población, porque como las terapias son costosas, eh, o bien en el sector salud está saturándose, rebasándose, en el sentido de que cada vez hay más gente y menos también recursos, no hay una suficiencia para ello, a pesar de que pueda haber avances en- en la ciencia. También existe este problema de poder ser allegado a este tipo de recursos, ¿no? De la capacidad que se tiene de otorgar el servicio o de poder pagarlo. Entonces, eh, sí, en términos generales, sí se ha visto una mejoría de la sobrevida, pero también hay que ver el acceso, ¿no? Y en un país de tercer mundo es complejo es muy complejo el hecho de que, por tratar de ver esa adecuada proporción entre lo que está avanzando la ciencia, pero en la vida real cómo esto se puede estar manifestando hacia la gente, ¿no? Y esto también crea un conflicto desde el punto de vista bioético. Así que, y todo esto son factores, digo, me parece que el poder hablar de cómo sucede este fenómeno de crisis ante una enfermedad es bastante complejo, inclusive yo creo que es motivo hasta de asignaturas de psico-oncología, ¿no? Entonces, tratando de ser muy breve y porque me van a faltar muchas cosas, ah, viene este temor al sufrimiento, ¿no? Al sufrimiento tanto emocional como al sufrimiento físico. Es ese miedo. Eh, y ese es el sufrimiento oncológico. Por supuesto que el sufrimiento oncológico se acompaña del del temor más grande que pueda haber, que es el temor a morir. Y eso es, y morir sufriendo. Y morir pudiendo estar afectando económicamente, laboralmente a los seres queridos. Así que es algo bastante complejo. Esa crisis, y es una crisis que dura mientras dura el tratamiento, y estoy hablando de meses, ¿no? En promedio. Así que es ese tipo de crisis al que se está enfrentando, ¿no? Y así a muy gran manera.
Eh, pero sobre todo, la crisis también viene porque existe este punto de que se rebasa las perspectivas que uno tiene. Es decir, muchas veces uno quisiera, ¿quién no quisiera, no? Vivir bien, vivir sano, vivir sin problemas, estar riendo todo el tiempo, viajando. Pero cuando las perspectivas no corresponden a la realidad, entre más grandes son nuestras perspectivas, mayor es el sufrimiento que tenemos porque no nos adaptamos a esa realidad, inclusive no la aceptamos. Y hay, inclusive uno de los primeros procesos en la psiconcología en el paciente, en los pacientes es la negación, ¿no? De tal manera que, la negación no es sino, el problema muchas veces de las crisis es eso, el tomar la negación, en este caso la mentira, o no me está pasando nada, porque la mentira ha funcionado como adaptación en una vida de una sociedad que está acostumbrada a mentir, a simular, a aparentar. Y en eso estamos viviendo. De tal manera que el contexto social, vamos a decirlo así, el inconsciente colectivo, también juega un papel fundamental y muy importante en la manera en cómo se reacciona ante esta situación. Así que podríamos englobarlo en aspectos sociales, ¿no? De inconsciente colectivo, de cómo se manejan las crisis, en aspectos, por supuesto, familiares, porque el contexto familiar es fundamental, es el círculo que rodea a quien está sufriendo la enfermedad, eh, y cómo lo afecta, porque muchas veces la familia también tiene sus temores, sus propios miedos, obviamente, el miedo de que el ser querido sufra, de que el ser querido muera, y muchas veces en vez de ayudar, funge como el paciente, funge como un cesto de basura emocional, ¿no? Es decir, échale ganas, van a salir las cosas, etcétera. Pero porque se tiene la mejor intención, pero no se sabe qué decir, porque pues, ¿quién tiene experiencia en esto, no? Así que, y muchas veces se vierten los miedos del mismo familiar hacia el paciente. Ah, y se trata con lástima, ¿no? Que eso es muy, un factor que habría que considerar para no, para ponerse uno a reflexionar si realmente es eso, ¿no? Porque finalmente como que esta sensación de solidaridad no lleva sino a poderse expresar de maneras que pueden ser nocivas, con las mejores de las intenciones, por supuesto, ¿no? Pero el hecho de tenerle lástima a alguien, de no verle a los ojos cuando está hablando, ya es una sensación de exclusión, ¿no? Y después, me parece que es la parte más importante, es la parte interna, como bien dijiste. La parte interna en el sentido de cómo voy a procesar esto, cómo lo voy a enfrentar. Bueno, primero pasar de la situación de la negación y después se pasa por un mar de emociones bastante fuerte, ¿no? Culpabilidad, frustración, dolor emocional, dolor físico, agresividad, desadaptación. Y está en la capacidad y en la experiencia personal de vida de cada persona, pero sobre todo en la actitud que pueda tener. Y actitud me refiero a, eh, finalmente, la resiliencia sustentada por la voluntad de seguir adelante. Y esa voluntad de salir adelante, la motivación es el amor a uno mismo, ¿no? El que uno se quiera, el que uno me refiero, sea digno con uno mismo, es decir, que se ame, que se quiera, que se entienda, que se abrace, que se bese a sí mismo, que se ame, que se escuche, ¿no? Y es en ese proceso, me parece, que cuando uno puede tener esa manera de poderse comunicar consigo mismo, es que se va conociendo uno a uno mismo y de ahí nace el amor, porque nadie ama a lo que no conoce. Pero es un proceso no en esa situación de crisis, es decir, es un proceso que se tiene que llevar a lo largo de la vida y que nos ayuda cuando suceden las crisis, no nada más a enfrentarlas, sino a darle un sentido, ¿no? Como decía Víctor Frankl. Am, de tal manera que sí es una situación bastante compleja que involucra muchos aspectos,
Pero tal vez en un resumen y tratándolo de poner en pocas frases, es que las crisis, digo, no nada más de salud, pueden ser de cualquier otra causa, pero que las crisis se enfrentan bajo, primero, vamos a decirlo así, la sensación, el sentimiento, pero lo más, ¿qué palabra sería? Bueno, en fin, sin el sustantivo. Primero la aceptación de lo que está sucediendo y posteriormente ver cuáles son mis capacidades ante la adversidad. Pero si no hay aceptación, no puedo entender cuáles son mis capacidades. ¿Por qué? Porque no estoy aceptando, perdón, no estoy conociendo lo que se está presentando ante mí. Por lo tanto, no puedo hacer una evaluación de cuáles son mis potencialidades y cuáles son los riesgos y las amenazas que ofrece esa adversidad, ¿no? Esa causa de crisis. Así que las crisis me parece que van a estar oscilando entre la percepción del miedo que se tenga a la crisis o que genere la crisis y del conocimiento que tenga de uno mismo para poder enfrentar la crisis. Y eso se traduce en valentía finalmente. Entonces, es ese equilibrio, son esos dos factores quizás al final, que con todo lo que acabamos de comentar, y por supuesto muchas más cosas, pero que al momento del sustento por el cual se puede salir adelante, me parece que es este equilibrio o desequilibrio, porque si hay un desequilibrio, finalmente va a haber una inadaptación, como bien dijiste, y la crisis va a continuar, va a continuar, va a continuar, y generalmente puede empeorar, ¿no? Y eso representa cada vez más sufrimiento emocional. Así que me parece que ese equilibrio entre lo que es el conocimiento de uno mismo y el temor que genera la crisis es lo que va a poder definir el rumbo que se vaya a seguir, ¿no? Y es Pues eso, sí, pienso yo. bueno, como sí, precisamente, son muchísimos factores y bastante complejo de decir precisamente incluso en una sola plática. Eh, y es difícil incluso hasta decir cuál, cuál factor tiene más peso. Obviamente, a lo mejor coincido en la situación del factor interno, de esa voluntad o de la percepción del miedo a la situación como crisis. Vaya, eh, claro está que una persona que se catalogiza a sí misma como que está enferma mental ante la situación de la crisis, por estadística va a desarrollar una patología. Sin embargo, la persona que ve la situación de crisis, que está consciente como que es una experiencia para el desarrollo de la persona, normalmente suele emerger mucha energía creativa a partir de esa situación y es precisamente porque, como usted lo mencionaba, el ser humano evita el sufrimiento. Digo, ¿quién quiere sufrir, no? Si te dicen, ¿quieres pasar una crisis? Pues vas a decir que no. O sea, no quieres pasar momentos de dolor, de sufrimiento. Sin embargo, son situaciones que precisamente dan un golpe de realidad, de precisamente de qué tienes control y qué no. O sea, de por sí es difícil decir que tienes el control de algo. Pero normalmente las personas nos hacemos muchos ideales, muchas fantasías, creemos que las cosas deberían salir como planeamos, porque incluso ahí entra lo que es el ego, o sea, de decir somos buenas personas, lo merecemos y bueno, o sea, no está mal el hecho de decir, de pensar que merezco las cosas. Sin embargo, precisamente no debemos clavarnos en lo que es un ideal o una fantasía de cómo deben de ser las situaciones para nuestra perspectiva, porque finalmente es solo nuestra perspectiva y es solo nuestra visión del mundo. Precisamente por eso existen las crisis, porque te das cuenta que tu visión del mundo no es real, no es, no es, vaya, o sea, como tú creías que era. Por eso precisamente situaciones como el cáncer, usted lo mencionó, las personas dicen, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecerlo? O se cuestionan el por qué las cosas, tratan de darle un significado
para poder trabajar con lo que están pensando acá, para poder trabajar con ese sufrimiento, porque de alguna manera el ser humano necesita desarrollar cognitivamente lo que está sucediendo a su alrededor, más que como que vivirlo, aunque suene, vaya, difícil de creer, ¿no? O sea, más de que vivir esa experiencia, aunque no quiera vivirla, tratan de darle un significado y un porqué, lo cual es lo que realmente en el momento puede guiarlos a un mal camino. Porque en el momento de una crisis, finalmente las personas no encuentran una solución y no encuentran una salida próxima. Incluso la mayoría de las personas que están en crisis hasta dicen que se van a volver locos. Y no en un tanto de broma, sino porque precisamente no saben qué hacer, no saben cómo solucionar las cosas. Eh, Y bueno, sí, factores externos, como usted lo mencionaba, la familia, el entorno social es algo igual de vital importancia porque aunque la mayoría de las familias, de las personas, no lo hagan con la intención de hacerle mal a la persona, si el sistema familiar se mueve en base, por ejemplo, la victimización, ¿qué pasa? O sea, las personas para el sistema, para la familia, el método de solucionar problemas es victimizar. Al momento que se victimiza, se obtienen lo que quieren o es cuando más atención reciben las personas. Entonces, vaya, es contraproducente porque la victimización precisamente conlleva a que te pasen más cosas para victimizarte. Si no te pasaran cosas malas, no tendrías por qué victimizarte. Entonces, ¿cómo en una situación muy ideal para un psicólogo, por ejemplo, sería que tú pudieras darle terapia al sistema familiar completo y hacerle ver lo que está pasando realmente, o sea, hacerle ver las situaciones cognitivas reales para que puedan solucionar el problema de mejor manera. Sin embargo, sabemos que es, bueno, en mi experiencia, es algo que es muy difícil, que es muy poco probable que el sistema, vaya, se abra una terapia o incluso que el sistema cambie. Si nos basamos en la teoría de los sistemas de Bertalanffy, él dice que el sistema no cambia. Se pueden salir integrantes y el sistema se acopla a esa salida, pero el sistema como tal no cambia y más si lleva años o generaciones funcionando de esa manera. Entonces, quizá en situaciones donde profesionales puedan intervenir, por ejemplo, usted, y yo le quería preguntar esto igual con sus pacientes, creo que es de vital importancia que una persona correcta o adecuada intervenga en el momento y lugar exacto o lo más próximo a la crisis para que la persona la pueda desarrollar de mejor manera. En este caso, si usted nos pudiera dar esa perspectiva de médico que, bueno, en muchas áreas o muchas personas tienen catalogados a los médicos como personas muy frías o personas muy antiempáticas que dicen, no, ¿sabes qué? Tiene cáncer o tu mamá tiene cáncer y pues ya, aquí acabo mi chamba, ¿no? E incluso es hasta curioso porque no tanto, bueno, me enteré que no tanto de que sean así, sino hasta de que tienen un código ético médico donde creo que no pueden involucrarse emocionalmente o no lo tengo bien entendido, pero bueno, en la cuestión es, yo, una de las cosas por la cual lo admiro mucho, que es que yo que he tenido, bueno, he tenido contacto con sus pacientes que han tenido esta enfermedad de cáncer, lo han reconocido mucho no solo por el buen trabajo que hace como médico como tal, sino porque han sentido mucho apoyo en el momento que usted les expresa que tienen cáncer, lo cual es una noticia muy delicada y que precisamente de ser expresada por un médico, yo me imagino que fuera de verdad así frío como se percibe, yo creo que la persona desarrollaría la crisis de manera diferente. Entonces, este factor que al menos desde lo que tenemos control, bueno, algunas personas o incluso la mayoría de personas podría ser primeros auxilios psicológicos ante una situación. Sin embargo, en esta perspectiva de usted como doctor, en cuestión de darle esa noticia
a sus pacientes, ¿qué es lo que realmente toma de importancia o por qué cree que las pacientes han percibido ese apoyo? ¿Qué es lo que hace diferente a otros doctores que realmente las ayuda para desarrollar su crisis de mejor manera? Bueno, yo creo que aquí hay una situación bastante importante. Híjole, son varias cosas, porque esto de la notificación del diagnóstico oncológico también es todo un proceso y también implica mucho de la bioética que puedas ejercer. Me refiero, eh, ojalá para los médicos, y lo digo como un aspecto crítico, no como un ataque a mi gremio, pero ojalá nos diéramos más oportunidad para reflexionar sobre la bioética en el momento de ejercer nuestra profesión, porque desafortunadamente, y no nada más en la medicina, yo creo que es un factor social, involutivo, es el dinero se presenta como un, pues un valor, aunque en realidad no me gusta verlo como valor, pero como, pues vamos a manejarlo así, como ese aspecto que está empezando a predominar sobre el resto de las cosas, ¿no? De las conductas, de los que sí son valores, ¿no? Y en eso se desarrolla mucho de los aspectos, ¿no? Y también, pero regresando al punto es el aspecto positivo, me refiero a cómo acompañar, porque esa es la palabra, acompañar a alguien. Entonces, en lo personal, digo, es que es todo un tema también, pero así tratando de ser lo más conciso, uno es decírselo o comunicar lo que tengas que comunicar, si te lo estuvieras comunicando a ti o si se lo estuvieras comunicando a tu madre, ¿no? De hecho, en lo personal, digo, mis papás ya fallecieron, pero me tocó en algún momento hacerlo, ¿no? Y por supuesto que es algo muy significativo, ¿no? Es eh, uno de los días que más se recuerdan en la vida, ¿no? Eh, para la persona que recibe esta información. De tal manera que yo creo que uno tiene que hacerlo desde esta perspectiva, desde la solidaridad, desde la empatía, desde la simpatía, eh, desde sentir que estás frente a ti, ¿no? Es decir, pero para sentir eso es porque, nuevamente, como decía Kierkegaard, si uno se conoce a sí mismo, conoce a la humanidad, y si uno conoce a la humanidad, se conoce a sí mismo. Y si uno puede tener amor por sí mismo, pues no es difícil tener amor por los demás o tener consideración por los demás, consideración externa por los demás. Así que, porque eso sale natural, ¿no? Me refiero, eh, si es algo auténtico, es porque lo has vivido, lo has experimentado contigo. ¿Cómo sabes qué es el amor si no lo has experimentado? Y muchas veces creemos que es amor lo que es, por ejemplo, codependencia o autoengaño, ¿no? De tal manera que la experiencia que uno tiene consigo mismo, porque finalmente uno es el proyector de realidad y de su realidad, ¿no? Y es su parámetro de la realidad para entender la realidad. Eh, de tal manera que toda esta situación me parece que nuevamente se reduce bueno, no se reduce, sino que se puede entender desde la perspectiva de poder tener el conocimiento sobre de uno mismo y tener el amor sobre uno mismo. Y si lo proyectas hacia los demás, me parece que es cuando surge esa empatía. Ah, y también viene el problema de que no deja de ser doloroso, por lo tanto, ¿no? El decirle a alguien, ver su reacción, ¿no? De tal manera que todo eso lo percibe el ser humano, ¿no? Entonces, cuando uno está en el consultorio y esa atmósfera emocional tan dolorosa, se siente que es compartida, ¿no? Por otra persona, que como que le dice, ¿sabes qué? Vamos a cargarla en este momento tú y yo, ¿no? Es eso lo que su- eh, se sienten aliviadas en esa carga, ah, se sienten acompañadas. Eh, por supuesto que las emociones que están ahí son más, las emociones que se dan en ese momento en el consultorio son más
intensas y son más, van más allá de la descripción que podríamos tener por las palabras, ¿no? Pero tratando de ponerle palabras a las emociones, lo cual no es sencillo, lo podría comentar como esto, ¿no? Así que lo que yo pienso que le hace falta a una persona con crisis, bueno, muchas cosas, ¿no? Ah, pero es alguien que le ayude con esa carga, ¿no? Que se sienta que tiene alguien que le levantó tantito esa losa, aunque sea por un momento, aunque sea por un instante, aunque sea con un abrazo, aunque sea con una, sin decir nada muchas veces, ¿no? Eh, Uno puede poder levantarle esa viga que llevan cargando durante un momento, pero no es que le vayas a resolver así los problemas, ¿no? No, ni le vayas a dar la solución de la crisis, porque finalmente yo estoy convencido de que quien es la única persona que puede determinar la solución de la crisis es uno mismo, ¿no? Los psicólogos pueden participar de esa carga, de aliviar esa carga y de tratar de promover el ambiente, el contexto suficiente como para que la persona eh, se sienta acompañada, ¿no? Pero finalmente cada ser humano es responsable de su vida, porque la única persona que sabe lo que se siente y lo que se piensa, pues es uno, ¿no? De tal manera que tampoco existe nadie, aunque tenga la profesión, de poderse meter en la mente de la otra persona y saber exactamente lo que está pensando, lo que está sintiendo, ¿no? Y las causas que lo motivaron a ello. Por supuesto, la metodología nos lleva a tratar de buscar esas relaciones, ¿no? Pero finalmente, la mente humana es tan extensa, no sabemos dónde están sus límites, como para poder determinar patrones precisos para solucionarlo. Así que por eso es tan importante el conocimiento que se tenga de sí mismo, porque cuando uno conoce eso, entiende más o menos los patrones mentales a los que uno está sujeto, pero también cómo puede modificar sus patrones mentales, ¿no? Porque uno identifica tanto las causas pasadas, eh, desde que uno era niño hasta la actualidad, y poder tratar de decir, ¿sabes qué? Vamos a conciliarnos, ¿no? Es decir, no nos tenemos por qué pelear, me refiero a hablar con uno mismo y decir, nos tenemos que llevar bien, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a vivir con esto, ¿no? Si me sigo peleando contigo, si me sigo confrontando contigo, si te sigo reclamando, si no te perdono, ¿no? Que es fundamental. ¿Cómo vamos a solucionar esta crisis, ¿no? Lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Y lo tenemos que hacer juntos desde el niño que yo era a los 4 años, el adolescente que tuvo tuvo otra crisis en ese entonces, tuvo una confrontación, separación de sus padres, como quieran ver, la razón que sea, la del joven, del veinteañero, y así sucesivamente, ¿no? Reunirlos a todos ellos, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Vamos a unirnos, ¿no? Es decir, no tenemos por qué pelearnos. Y claro, esto es metafórico, ¿no? No estoy diciendo que seamos como Gollum, ¿no? De que estamos hablando con uno mismo, ¿no? O quién sabe por qué no, ¿no? Pero lo que me quiero llegar a decir es, yo creo que esa conciliación, esa unificación de yoes, vamos a decirlo así, me parece que es muy importante, ¿no? Conciliarme con los demás, y me parece que cuando uno se concilia, encuentra ahí las fortalezas de uno mismo. Eh, es muy curioso, es muy padre. Ah, claro, es todo un proceso, ¿eh? O sea, no es un proceso, es un trabajo no acabado, ¿no? Que es continuo en la vida, porque continuamente uno va teniendo nuevas facetas, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. En lo particular, yo no creo que las personas sean las mismas a lo largo del tiempo. Pues simple y Claro, sencillamente significaría que no has aprendido absolutamente nada, que no te ha pasado absolutamente nada, que no has experimentado absolutamente nada, que no tienes nueva información, ¿no? Me parece que más esto de pensar que nadie cambia obedece más a una situación de uniformidad nuevamente desde el inconsciente colectivo que nos masifica en ese término de incapacidad para evolucionar emocionalmente y por supuesto espiritualmente. Y espiritualmente no me refiero a religión, espiritualmente me refiero al sentido que se le puede dar a la vida, ¿no? A través de eso que conocemos como espíritu, pero ese es otro tema. El punto es, bueno, sí está relacionado con este, pero el desarrollo es aparte. Podríamos entonces concluir respecto a esta situación que eh, mm, entre más empatía tengamos con nosotros mismos, más empatía vamos a tener con los demás, ¿no es cierto? Porque conocemos la empatía desde nuestra propia experiencia. ¿Cómo vamos a mostrar empatía si no la conocemos?
De tal manera que eh, cuando hay una crisis es más factible poder encontrar la manera de ayudar que querer ayudar si no lo hemos realizado antes con nosotros. Más o menos sería eso. Sí, 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 sí. Básicamente, bueno, como Carl Rogers decía, que es el padre del humanismo en la psicología, la empatía es el factor más importante en una terapia. Creo que Ujú. más que ciertas cosas cognitivas, el hecho de, como usted lo menciona, de que la persona se sienta acompañada en un momento difícil, es lo que es un sostén cuando lo racional no funciona. Es algo que precisamente es muy complejo y que bueno, o sea, precisamente incluso nosotros como psicólogos, no, nuestra misión no es decirle la forma de solucionar los problemas al paciente. Como usted lo menciona, ese tipo de situaciones son algo que el paciente tiene que encontrar por sí mismo. El psicólogo como tal únicamente evalúa las fortalezas y debilidades que presenta el paciente de su entorno y de su mundo interno para que el paciente las pueda utilizar a su favor y de ahí generar su respuesta. Eso es lo que es como tal una terapia de crisis o una terapia psicológica en esa situación. Como tal, nosotros tenemos prohibidos forzar esa resistencia y esa resiliencia ante esa situación. Eh, y bueno, vaya, como ya se nos agotó el tiempo, lo único que me gustaría, bueno, recalcar, agradecerle primero más que nada por su tiempo, doctor. Creo que algo que me sonó mucho durante toda la conversación fue ese tema del autoconocerse, no tanto, o sea, porque es algo que por lo que yo entendí, para usted es algo muy vital y que, bueno, también para mí es vital en todos los ámbitos de la vida, el autoconocimiento y no únicamente a personalidad o a roles, sino un autoconocimiento profundo, que ya hablaremos de la siguiente sesión, doctor. Y pues bueno, Así es. sería Solo vive quien sabe quién es, porque quien no sabe quién es se autoengaña pensando que vive. exactamente. Sí, pues ha sido un placer. Pues nos vemos pronto y a todos que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche y pues nos estamos viendo, ¿no? Esto es correcto, doctor. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche. Igualmente. Hasta luego.